periodista, escritor. Tiene una profunda relación con el mar porque su bisabuelo fue el almirante Antequera, almirante que dio la vuelta al mundo con la fragata blindada Numancia, así se llamaba, protagonista escasamente nombrada por otras anécdotas que no voy a citar ahora, pero que me había dicho, protagonista de uno de los episodios navales, de los episodios nacionales de Galdós, Benito Pérez Galdós, y él viene a hablar de la historia desconocida del descubrimiento de América. Os dejo con él, yo he leído el libro, es una curiosa historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, por todo el proceso de acogida maravilloso con el que me has obsequiado durante todo el día de hoy. Me siento en casa realmente, a pesar de no haber venido tantas veces a Zaragoza. Y eso que mi mujer vivió en esta ciudad 6 o 7 años de su vida, de su infancia. Pero bueno, yo he tenido pocas ocasiones de venir aquí. Me siento muy bien. Me he dado un paseíto esta mañana con Luis Carlos y ha sido una maravilla. Así que encantado. Muchísimas gracias por esta acogida fantástica y tanta gente aquí para escucharme. No crean ustedes para nada que es fácil juntar 30 personas como estamos en estos momentos aquí. Es muy difícil, se lo aseguro. Si en algo tengo experiencia últimamente es en el proceso de presentar cosas, presentar libros, presentar a otros autores, y todo lo que sea superar los 10, 15 personas es un auténtico éxito. Aquí estamos duplicando en estos momentos. Luis Carlos me ha dejado el toro para el caballo y lo voy a aprovechar, porque efectivamente, como él ha dicho, es ajeno lo que les voy a contar ahora, la historia del libro, pero no me resisto a la tentación de contárselo a ustedes. Efectivamente, mi bisabuelo, el almirante Juan Bautista Antequera, fue la primera persona en la historia que dio la vuelta al mundo en un barco acorazado. Marca maravillosa, esta gesta maravillosa que llevó a cabo Juan Sebastián Elcano en el año 1522, pues en el año 1867 la lleva a cabo mi bisabuelo en un barco acorazado. Y efectivamente, Benito Pérez Galdós se interesó por la gesta y le dedicó uno de sus episodios nacionales, un libraco de estos que escribía don Benito, estamos hablando de 800, 900 páginas, si no me equivoco, en el cual solo cita al comandante de la nave en 6 ocasiones. Esto no lo hizo ni siquiera Pigafetta con Juan Sebastián Elcano, a los que unía una conocida enemistad. Sin embargo, Pigafetta cita a Juan Sebastián Elcano más veces de las que don Benito citó a mi bisabuelo, siendo como era el comandante de la nave. 6 veces, 4 de ellas para decir que era cojo, porque efectivamente era cojo. Se había caído de un caballo en un destino que tuvo en Nápoles, en Italia, y le quedó una cojera de por vida. 6 veces, 4 de ellas para decir que era cojo. Y todo esto, como todo en la vida, nada es casual, tiene una razón. Y la razón es que cuando don Benito Pérez Galdós escribe su episodio sobre la vuelta al mundo en la Numancia, no puede recabar información de mi bisabuelo porque ya ha muerto, y se dirige a mi bisabuela. Pero mi bisabuela se niega a recibirle porque don Benito Pérez Galdós era republicano. Por esa razón no le recibió, y por esa razón don Benito se vengó a modo, en el modo que acabo de describirles a ustedes. Pero estamos aquí para hablar de este libro, La historia desconocida del descubrimiento de América, que es mi 6º libro, un tema en el que, sobre el que llevo leyendo, investigando de alguna manera muchísimos años, como todos mis libros, porque mis libros en realidad, como tantos otros autores, se escriben a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que luego aparece la figura feliz del editor, te dice que puedes editar el libro, y entonces todo eso que llevas escribiendo a lo largo de miles de artículos, de cientos o de decenas de artículos, pues lo tienes que juntar en un libro, y ahí empieza el problema, ¿no? Ese es el proceso que tienes que hacer a toda velocidad. En mi caso, pues un mes o incluso menos. Pero eso no quiere decir que el libro se haya escrito en un mes, no, al contrario, que se ha escrito a lo largo de muchísimo tiempo. Y para presentar el libro y comentárselo a ustedes, pues nada mejor que empezar por comentar lo que es su título. Historia desconocida del descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Parece mentira, hasta eso nos niegan, es decir, le niegan a los españoles, le niegan a los grandes hombres de la historia española. Parece mentira, es que no se puede negar menos. Es decir, es que ni siquiera fue un descubrimiento. Nos llegan a decir que América lo descubrieron los indígenas.
Bueno, pero esto es como decir que Pasteur tampoco descubrió la vacuna de la rabia. Es decir, la descubrió el niño que venía con la rabia puesta. Es el auténtico descubridor, no Pasteur. Pasteur pues, era uno que pasaba por allí porque el descubrimiento es del niño, de cuyo nombre ni siquiera conocemos. Bueno, pues a esto equivale decir que España no descubrió América y que lo hicieron los indígenas americanos. Se ha dicho también que lo hicieron los vikingos. La presencia de los vikingos en las tierras americanas, en las tierras del norte de América, en la parte de Terranova, aparece en la historiografía de una manera muy reciente, prácticamente en pleno siglo XX, si no en el siglo XIX, pero en pleno siglo XX. Antes no se había ni hablado del tema. Muchos de los documentos que fundamentan esta presencia de los vikingos en América se está demostrando por estas fechas su falsedad. Como por ejemplo el famoso mapa que se habría dibujado sobre las tierras americanas, está por estas fechas demostrando su falsedad. Pero yo no voy a negar en modo alguno que los vikingos hayan podido estar en América. Es más, es que es muy probable que hubieran estado, y es muy probable que no solo los vikingos, antes que los vikingos, incluso, ¿por qué no los fenicios? Si las embarcaciones fenicias eran muy parecidas a las embarcaciones vikingas, y bien pudieron estar en América. Y si no, pues los pescadores vascos, los pescadores gallegos, pescadores escoceses, incluso desde el otro océano, ¿por qué no? Unos pescadores japoneses. Es decir, la presencia humana y la presencia de otros grupos humanos y de otras nacionalidades diferentes de las estrictamente americanas en el continente americano, antes de que llegaran los barcos españoles, es más que probable. Pero esto no es descubrir. Estamos una vez más en lo mismo. Esto no es descubrir. Esto es estar, se estuvo, y una serie de investigadores pueden descubrir que alguien estuvo, pero ¿dejaron alguna señal estas personas de su estancia en América? ¿Dejaron mapas, dejaron descripciones, dejaron cartas de navegación? Simplemente un comentario, simplemente una información. ¿Hicieron algo de esto? No, no lo hicieron. Nada de lo que hicieron trascendió en la historia. Europa siguió siendo Europa, América siguió siendo América, y no se estableció ningún tipo de contacto entre un continente y otro. Esto es lo que hacen precisamente los españoles. Los españoles en 1492. No solo llegar a América, sino descubrir América. Y fíjense lo que les voy a decir. No descubrir América como siempre pensamos, que es lo tradicional, y se dice desde una perspectiva eurocéntrica. No solo descubrir América a los europeos, sino lo que es todavía muchísimo más importante, a los propios americanos. Es a los propios americanos a los que España les va a descubrir América. Los pueblos que vivían en el continente americano eran pueblos con un ámbito de actuación reducidísimo, que a lo mejor no iba más allá de 30 kilómetros a la redonda. El 90% de los habitantes de América, que fueran 50 millones, que fueran 300 millones, como se ha dicho, son los dos extremos que se ha calculado la población americana cuando llegan los españoles, eran muy pocos los que tenían, pero ni siquiera conciencia de la existencia del mar. La mayoría de los americanos no conocían el mar. Si algún americano conocía el mar, conocía un mar, no conocía el otro. No había un solo americano, como no fuera en el Istmo de Panamá, tal vez, pero no nos ha llegado. No había un solo americano que fuera capaz de decir que aquello era un continente que estaba regado por dos mares y que por lo tanto era previsible que al otro lado de cada mar hubiera una tierra. No había un solo americano que supiera que la tierra era redonda, que por cierto, conocimiento sobradamente antiguo en la historia de Europa. Se sabe que la Tierra es redonda desde el siglo 7 u 8 a.C., lo sabían perfectamente los griegos, lo sabían en el siglo XV todas las personas que tenían que saberlo, los sabios, los geógrafos, los marinos, los astrónomos, todas las personas sabían que la Tierra era redonda. Esa historia de que en la Junta de Salamanca Cristóbal Colón defiende la redondez de la Tierra frente a unos sabios ignorantes, la mayoría de ellos vestidos con hábitos marrones y desarrapados, que sostenían que la Tierra era plana, eso es absurdo y de toda absurdidad, si me permiten ustedes la palabra. En toda la Biblia tanto se ha dicho esto, y esto lo he analizado yo personalmente, y he escrito artículos sobre el tema.
En toda la Biblia del Antiguo Testamento, no hay un testimonio certero al 100% de que la tierra es plana. Se hacen una serie de metáforas que han servido a algunas personas para establecer que el autor bíblico defiende que la tierra es plana, pero no hay un solo pasaje en los 47 textos del Antiguo Testamento que sostenga con estas palabras que la tierra es plana. No lo hay. Yo decía, hay muchísima leyenda sobre este tema. ¿Qué es lo que se trató en Salamanca? En Salamanca se trató las dimensiones de la tierra, que era lo realmente importante, porque si esas dimensiones eran pequeñas, entonces la expedición que proponía Cristóbal Colón era viable, pero si la tierra era mayor, entonces la propuesta de Colón era absolutamente inviable. Y al final lo que se demostrará es que tenían bastante más razón los sabios de Salamanca que Cristóbal Colón. Por lo tanto, un descubrimiento cierto, real, fue descubrimiento. No lo fue tanto para los europeos como mucho más, incluso para los americanos. El segundo término que aparece en el título del libro es la palabra América, descubrimiento de América. Una de esas grandes injusticias de la historia, en este caso muy casual, pero fue así. ¿Por qué el continente americano se llama América? 1000 veces, 1.000.000 de veces, que hubiéramos vuelto a bautizar América y no se habría llamado así. Se podría haber llamado Isabela, Fernandina, Nuevo Mundo, Nueva España, tantas cosas, pero nunca América. ¿Qué pasó? Que en 1505, 13 años después del descubrimiento, un marino importante, italiano, de nacionalidad, que sirve a los reyes españoles, por lo tanto español a todos los efectos, de origen italiano, Américo Vespuccio, parece escribir una obra que se llama Novus Mundus, una colección de historias muy divertidas, muy interesantes, que se leen de una manera profusa, y este libro, Novus Mundus, cae en manos del principal cartógrafo que existía en Europa en aquel momento, por nombre Hans Walse Müller, de la parte de Friburgo, de la parte sur de Alemania. Era el cartógrafo que hacía los mapas que tenían mayor expansión en Europa. Este lee la obra Novus Mundus y cree que el descubridor de todas esas tierras y el verdadero protagonista de todas esas aventuras que se cuentan en ese libro es Américo Vespuccio. Y entonces él mismo en el mapa que dibuja, en el que por cierto hace ya acto de presencia el mar Pacífico, de aquella manera, todavía no se ha descubierto, pero ya él establece que al lado occidental de América tiene que haber un mar, y lo dibuja de alguna manera, establece que ese continente se tiene que llamar América. Y lo dice, es de justicia, puesto que lo ha descubierto Américo Vespuccio, es de justicia que se llame América. Así lo dice. Pero el señor Hans Walse Müller ni es antiespañol, ni es un mal cartógrafo, ni tiene ningún tipo de mala voluntad. Él hace lo que cree que está mejor en cada momento. Solo un par de años después se da cuenta, entra en conocimiento de que Américo Vespuccio no es el descubridor de América. Y hace una nueva tirada de mapas, que difunde también de manera profusa, en donde al continente americano lo llama Nueva Castilla, y reconoce el descubrimiento de los marinos españoles de este continente, pero ya es demasiado tarde. El término ha hecho fortuna y será imposible a partir de ese momento separar la palabra América del nuevo continente descubierto por España. Pero como ven ustedes, es algo completamente casual, completamente indeseado, nada premeditado, y como les he dicho al principio, 1000 veces más que volviéramos a bautizar el continente americano, no lo llamaríamos de esta manera. Por lo tanto, hemos establecido, disculpen ustedes, he comido tan opíparamente con Luis Carlos hoy, que es que estoy muerto de sed. Hemos dicho, por lo tanto, que se trata efectivamente de un descubrimiento. Hemos hablado un poquito del origen de la palabra América, que luego se van a producir otras injusticias en torno a la palabra América, pero en las que no me voy a extender en este momento. Vamos a hablar ahora del descubrimiento de América. Hemos hablado del descubrimiento, hemos hablado de América, vamos a hablar del descubrimiento de América. Si antes les he dicho que efectivamente fue un descubrimiento, y lo he defendido de manera más o menos vehemente,
Ahora les voy a decir que no fue el descubrimiento de América. Lo que hacen los españoles en este proceso impresionante, que va a durar 3 siglos y 25 años, desde el 1492 hasta el 1820, en que se produce la aparición, la irrupción en el escenario americano de las repúblicas americanas que sustituirán a los 4 virreinatos españoles, ese proceso no merece pasar a la historia con el nombre de descubrimiento de América. Es desmerecerlo absolutamente. Esa labor ingente que hacen los españoles en estos 3 siglos y cuarto no es el descubrimiento de América, es el descubrimiento de medio mundo por los marinos españoles. Para ser exactos, el 57% del mundo. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas, de esta manera. Todo esto equivale a un 57% de la circunferencia terrestre. Este fue el auténtico alcance de los descubrimientos realizados por los españoles. No fue el descubrimiento de América, fue esto, fue el descubrimiento del 57% del planeta Tierra. El imperio que va a establecer España a partir de ese momento es el más grande de la historia. No lo es por kilómetros cuadrados de tierra, que hay por lo menos 2 imperios a lo largo de la historia que fueron terrestremente hablando más extensos que el español. Pero es que el imperio español fue un imperio acuático territorial, no es lo mismo. España fue amo y señor del 57% del planeta durante casi 300 años, prácticamente todo lo que duró su imperio. De una manera menguante, naturalmente. No todo esplendor que se alcanza es siempre completamente sostenible. Pero España fue amo y señor de tierras y mares que ocupaban más de la mitad de la esfera terrestre. Este gran descubrimiento que hacen los españoles del 57% de la esfera terrestre incluye por lo menos 5 grandes descubrimientos, que es a los que voy a dedicar lo que queda de mi charla. Cada uno de estos descubrimientos, naturalmente, múltiples pequeños descubrimientos, pero por lo menos 5 grandes descubrimientos. No es el descubrimiento de América, hablamos de 5 grandes descubrimientos. El primero de ellos es el de los confines del Atlántico. Parece mentira, nunca hemos pensado en ello, pero es la primera vez que una serie de naves, 3 en este caso, se lanzan a ver qué es lo que hay en los confines del Atlántico. Lo que se conocía del Atlántico hasta aquel momento eran prácticamente las Islas Canarias, que ya conocían los romanos. Plinio ya las había llamado las Fortunatae Insulae, las Islas Afortunadas, que usamos hoy como si fuera una metáfora moderna, pues es prácticamente el primer nombre que recibieron las Canarias. Ya la conocían los romanos. Es verdad que los portugueses se han aventurado, han llegado un poquito más al oeste, en la parte de Cabo Verde, pero básicamente lo que se conoce del Atlántico es las Islas Canarias. Más allá del Atlántico se desconoce todo. Esto es un descubrimiento en sí mismo. Si no hubiera estado América, estaríamos hablando hoy del descubrimiento del Atlántico. Es normal, es lo lógico. Estaba por descubrir el 80, el 90% del océano Atlántico. Y por lo tanto no se sabía evidentemente que la Tierra era redonda. Evidentemente aquello era agua y tenía que ser agua hasta muy lejos. Pero no se sabía si aquello serían aguas calientes o serían aguas frías, si habría agujeros, ¿por qué no? Si habría vientos ingobernables, si habría una fauna que hiciera imposible la navegación. Todo esto había que reconocerlo. Y lo reconocieron los españoles. Por lo tanto, primer descubrimiento, el de los confines del Atlántico. Había que saber, que conocer hasta dónde llegaba el Atlántico. Que bien podría haber llegado hasta la costa oriental de Asia, que es el objetivo inicial de esta aventura española y el que se va a mantener durante los 300 años que dura la aventura española. Esto nos debe quedar muy claro. El objetivo de España era llegar a las costas orientales de Asia. Y ese objetivo no se abandonó jamás. Se podía haber abandonado. Ocurrieron muchas cosas en el medio que podían haber hecho que hubiéramos abandonado ese objetivo inicial. No se abandonó jamás. Siempre se tuvo en mente que se quería llegar a las costas orientales de Asia. Y no se paró hasta que se llegó a las costas orientales de Asia. Por lo tanto, había que conocer los confines del Atlántico, establecer sus límites.
El segundo descubrimiento, este sí, el de América, uno de los 5 grandes descubrimientos. ¿Qué representa América para estos aventureros españoles, para estos exploradores, para estos marinos españoles? Representa muchas cosas. Miren, representa, lo primero, una tabla de salvación. Si América no hubiera existido, no habríamos vuelto a saber nada de aquellos marinos. Se podría hablar de un completo fracaso. Su objetivo era llegar a las costas orientales de Asia y no llegaron. Un día salieron de las costas españolas, de las costas andaluzas, y no volvimos a saber nada de ellos, como ha pasado con tantas expediciones portuguesas, inglesas, que me vengan a la cabeza en estos momentos. Eso habría sido el destino de estas 3 carabelas. Salieron un buen día de 1492 y no volvimos a saber de ellas. Por lo tanto, lo primero que fue América para los españoles fue una tabla de salvación. Lo segundo que fue América para los españoles, y esto es un aspecto muy controvertido de mi charla, que suele dar lugar en el coloquio, no es que se esté animando a que lo hagan, pero suele dar lugar al final en el coloquio a muchos comentarios. Lo que se encuentra en España y en América es un continente muy pobre, sumamente pobre, en el que está todo por hacer. Esta historia de que se llega allí, los marinos vienen cubiertos de oro, forrados de oro, son todos ricos. No, primero el oro no estaba, el oro hubo que encontrarlo, y por cierto, se tardó mucho en encontrar el oro, y oro poco. Lo que se encontró mucho fue plata, pero oro muy poco. Fíjense ustedes que hay un estudio realizado de todo el oro que vino a España en el siglo XVII, y estamos hablando de 160 toneladas. Es nada, solo por darles un dato controvertido, si quieren ustedes. El oro que sale del Banco de España a Moscú en 1936 son 510 toneladas de oro. Menos de la tercera parte de eso es lo que durante todo el siglo XVII vino de oro a España, un trabajo que se ha podido hacer de una manera muy certera gracias a los archivos de Indias y a toda la documentación que se ha mantenido de este periodo por los administradores españoles. Vino plata muchísima, plata en demasía. En 1545 se descubren los yacimientos del Potosí, que según algunos, pero fíjense ustedes, 1545, hay que estar hasta 1545 en América. Hasta 1545 el proyecto americano no ha rendido beneficios. Todo se ha dado por demás, todo se ha dado por gracia. Se han fundado ciudades, se han realizado caminos, se ha evangelizado, se han levantado iglesias, se han levantado universidades, se han levantado escuelas por doquier, sistemas administrativos, sistemas de enseñanza, a cambio de nada. Es 1545 cuando aparece realmente el primer yacimiento significativo metalífero en América. Estamos hablando de las minas del Potosí, que según algunos historiadores proveyeron hasta el 70% de la plata que circulaba en aquel momento en el mundo. Y eso es lo que hizo posible este proceso maravilloso que hoy día se da en llamar de la primera globalización. Así que estamos hablando, por lo tanto, de un continente muy pobre. Y lo tercero que se le presenta a los españoles ante el descubrimiento de América es un gigantesco obstáculo. No, si nosotros no queríamos llegar a América. ¿Esto qué es? Esto es una tierra baldía en la que no hay nada, indios desnudos, poca riqueza, no hay agricultura, no hay ganadería, aquí lo tenemos que hacer todo. No, esto no era el objetivo del viaje. Nosotros queríamos llegar a las costas orientales de Asia, donde nos hacemos ricos, donde está la seda, donde está la porcelana, donde están las especias, donde están las perlas, donde están tantos aparatos tecnológicos de la mayor importancia, incluso en el campo de la náutica. Ahí es donde queríamos llegar, y en cambio hemos llegado aquí. ¿Ustedes saben cuántos fueron los intentos que hicieron las distintas potencias europeas por establecerse en América y desistieron? Los intentos ingleses son 7. Tardarán siglo y medio, finalmente, en poner pie en América. 7 veces lo intentan y 7 veces desisten. España no desistió. España se mostró interesada ante lo que había allí. Se mostró interesada ante aquellos indios desnudos en los que la reina católica, porque así fue, vio una gigantesca oportunidad de llenar los cielos de nuevos cristianos. Eso es lo que animó
la conquista española en América durante medio siglo, a cambio de nada. Lo intentaron holandeses, lo intentaron portugueses, y lo dejo si quieren para el final, para el coloquio, si están ustedes interesados en el tema. Pero lo de Portugal no fue tan fácil. Lo de Portugal encierra muchas sorpresas. Lo intentaron portugueses, holandeses, ingleses, franceses. Lo hizo España. La que lo hizo fue España, en las mismas condiciones que lo podían haber hecho las otras 4 potencias que he mencionado, pero no se mostraron interesadas. Por lo tanto, estábamos hablando de un gigantesco obstáculo, un obstáculo que es más grande cuanto más lo conocemos. Primero son las islas de Cuba, la Española, Puerto Rico, pero luego nos encontramos un continente gigantesco que va de polo norte a polo sur, y nosotros sabemos que el objetivo que nos hemos marcado desde el principio está más allá. ¿Cómo hacemos para superar esta gigantesca barrera que representa el continente más grande del mundo, no siendo Asia? Y son unos kilómetros cuadrados menos que Asia. ¿Cómo hacemos? Eso había que hacerlo. Por lo tanto, es un gigantesco obstáculo. No perdamos todo esto de vista. Tercer gran descubrimiento que hacen aquellos marinos, aquellos exploradores, aquellos misioneros españoles en este proceso de tiempo que estamos comentando. El tornaviaje atlántico. Ya conocemos los confines del Atlántico, ya conocemos que hay tierras más allá, que es un nuevo mundo. Ya veremos cómo es este nuevo mundo. Hay que descubrirlo, hay que reconocerlo. Pero hay que volver de allí. Estamos una vez más en la misma situación. Si aquellos marinos no hubieran vuelto a España, esta obra se habría perdido para siempre. De nada habría servido lo que se hizo. Había que volver a España, había que hacer el tornaviaje atlántico. Ustedes, mejor que nadie, saben que en la mar los caminos de ida no son los de vuelta. Esto ocurre en la tierra, donde uno tiene un camino para ir a un sitio, ese mismo camino le sirve para volver del sitio. En la mar esto no es así. Las leyes son otras. Los caminos de ida y los caminos de vuelta pueden distar miles de kilómetros, a vela, naturalmente. Por lo tanto, no es tan fácil. Lo tenemos por hecho, ¿no? Si ha ido a América, se vuelve de América. ¿Cuántas son las expediciones que no volvieron de América? También esos marinos españoles volvieron de América. Y por cierto, este gran descubrimiento del tornaviaje atlántico, ¿quién lo hace? Porque digamos que el descubrimiento de los confines del Atlántico lo ha hecho Cristóbal Colón. El descubrimiento de América lo ha hecho igualmente Cristóbal Colón, pero ¿quién hace el descubrimiento de este tornaviaje? ¿Lo hace Cristóbal Colón? No, no lo hace Cristóbal Colón. La primera persona que hace la singladura desde América hasta Europa no es Cristóbal Colón, es Martín Alonso Pinzón, que llega a Europa 3 días antes, llega a España concretamente, 3 días antes de lo que lo hace Cristóbal Colón. Y además lo hace por donde lo tiene que hacer, es decir, por un puerto español, en este caso Bayona. Llega a Bayona convirtiéndose en el auténtico descubridor del tornaviaje atlántico y en la primera persona en la historia que navega desde América hasta Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este descubrimiento no es de Cristóbal Colón? Ocurre que 3 días antes de la llegada, una tormenta ha separado inexorablemente las 2 carabelas que están retornando de América a España. Ya saben ustedes que la nao Santa María encalló, se quedó allí, con ello se hizo el fuerte Santa María, el fuerte Navidad, etcétera, etcétera. Vienen 2 carabelas que inexorablemente se separan 3 días antes de su llegada a España. Martín Alonso Pinzón llega por un puerto español, por Bayona. Cristóbal Colón llega 3 días más tarde y lo hace por el único puerto de toda Europa, de todo el mundo, por el que no debía hacerlo. Podía haber llegado por un puerto escandinavo, ¿por qué no? Por un puerto alemán, por un puerto francés, por un puerto británico, por un puerto portugués incluso, pero no por Lisboa. ¿Por qué no por Lisboa? Porque en Lisboa concurre una circunstancia fundamental. Es donde está el rey de Portugal. El rey de Portugal es el íntimo enemigo de esta aventura española. El rey de Portugal es la persona menos interesada del mundo en que la aventura española tenga éxito. No es justo, no es lo normal, no es políticamente correcto, no es estratégicamente correcto que el rey de Portugal sea el primero en enterarse
de que esta trayectoria, de que esta aventura ha tenido éxito, hasta tal punto de que será el propio rey de Portugal el que informe a los reyes católicos de que la expedición ha tenido éxito, cosa que sabemos perfectamente por un documento recién descubierto que se halla en el archivo de la nobleza de Toledo, que es la carta que le manda el rey de Portugal a Fernando el Católico, informándole de que aquellos marinos que unos días antes habían salido a navegar hacia Occidente estaban de vuelta con bien y habían tenido éxito. Por lo tanto, torna viaje que no va a realizar Cristóbal Colón, sino que va a realizar Martín Alonso Pinzón. Yo no sé si saben ustedes que lo primero que hace Cristóbal Colón cuando se ve en Lisboa es pedir una entrevista con el rey de Portugal. ¿Qué era el objetivo de esta entrevista de Cristóbal Colón con el rey de Portugal? Pues ahí entramos en el campo de la especulación. Probablemente negociar mejores condiciones que las que ya tenía con los reyes de España, pero es que las que tenía con los reyes de España eran muy buenas. Era muy difícil que el rey de Portugal lo mejorara y además a riesgo de incurrir en un conflicto importante entre España y Portugal. Lo más posible es que simplemente le quiso pasar la manita por la cara al rey de Portugal y decirle: mira, este proyecto que te ofrecí a ti, pues no lo quisiste realizar, llevar a la práctica, ha salido muy bien y pues aquí estoy yo para recordártelo. Su comportamiento ante el rey de Portugal fue tan altanero que parece ser que estuvo a punto de ser linchado Cristóbal Colón por la nobleza portuguesa y que fue el propio rey de Portugal el que le tuvo que sacar de la corte para salvarle la vida. Imagínense esto, todo esto da un poquito pistas sobre lo que era la personalidad indiscutiblemente singular del almirante, de don Cristóbal Colón. Por lo tanto, ya tenemos 3 descubrimientos realizados. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es obviamente el Pacífico. Les voy a decir una cosa, para mí, probablemente de los 5, el más importante, más incluso que el de América, el descubrimiento del Pacífico, que forma parte de esta aventura maravillosa de los españoles durante estos 3 siglos. Un descubrimiento que va a llevar a la práctica, como saben ustedes, un marino portugués. ¿Y qué si era portugués? Este tema de negarle a Magallanes toda condición porque era portugués, trabajaba para España. España era entonces el lugar donde se llevaban a cabo todos los grandes proyectos de la humanidad y venían de todo el mundo a realizar esos proyectos que se fabricaban en España. ¿Cuántas nacionalidades habría en aquella expedición de Fernando de Magallanes y del Cano? Pues por decenas, probablemente 15 o 20 nacionalidades. Solo a Sanlúcar de Barrameda van a llegar personas de 5 nacionalidades diferentes. Esto era España entonces. Era la cuna de los grandes sueños, igual que hoy lo es Estados Unidos. Y vamos a decir que la NASA es española porque hay un astronauta que se llama Pedro Duque, que trabaja para los... La aventura fue española, la dirigió hasta un determinado momento un portugués que había alcanzado un acuerdo con el rey de España y que se sentía muy bien sirviendo al rey de España, Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes efectivamente lo que hace es dirigirse a América. Por fortuna para él, va a buscar el paso para superar ese gigantesco obstáculo del que hablábamos. ¿Se acuerdan ustedes que hace un momento hablábamos de un gigantesco obstáculo que iba de norte a sur, de polo norte a polo sur? El continente americano hay que superarlo. Por fortuna, para Magallanes y para sus hombres, realiza la búsqueda navegando hacia el sur. Porque si hubiera realizado la búsqueda navegando hacia el norte, no lo habría conseguido nunca. El paso del sur tiene, kilómetro más, kilómetro menos, 500 kilómetros de longitud. El paso del norte tiene 5.000 kilómetros de longitud. Al día de hoy, solo es practicable el paso del norte un mes al año. En estas condiciones jamás se habría encontrado el paso del norte. Si Fernando de Magallanes, como por otro lado habría sido lo lógico, porque los descubrimientos españoles estaban realizados en el hemisferio norte. Cuba, Puerto Rico, la Española están en el hemisferio norte. Habría sido muy lógico haber buscado el paso por el norte, pero no se buscó por el norte, se buscó por el sur. ¿Por qué se buscó por el sur? Pues por 2 circunstancias. Primero, lo que yo llamo la llamada de los imperios. Es decir, que una vez que España se establece en el continente americano, va teniendo noticia de que las riquezas que existen en el continente americano, los grandes imperios que existen en el continente americano están hacia el sur.
Es el imperio azteca de 300.000 kilómetros cuadrados, es el imperio incaico de 2 millones de kilómetros cuadrados, así que hay una llamada de los españoles hacia el sur, más que hacia el norte, a pesar de que uno de los primeros descubrimientos que realizan los españoles es precisamente el de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1513, Ponce de León descubriendo la Florida. Pero enseguida los descubrimientos españoles, el trayecto español se va desplazando hacia el sur. Y segundo, y no menos, todavía mucho más importante, realmente importante, que si lo que se quería llegar es a las Molucas, que estaban perfectamente emplazadas, que eran perfectamente conocidas, que se sabía dónde estaban, y las Molucas están bien al sur de la Tierra, por lo tanto lo lógico era hacer una singladura hacia el sur y no alargarla navegando primero hacia el norte. Esas son las razones por las que Magallanes va a intentar encontrar el paso de América hacia el sur. Por fortuna para él, como digo. Finalmente lo conseguirá, como saben ustedes, por el estrecho de Magallanes, que es el de más difícil navegabilidad. Luego vendrán otros descubrimientos posteriores, Cabo de Hornos, Mar de Oces, etcétera, etcétera, pero él lo va a intentar por el primer sitio que encuentra. Él viene del norte, va haciendo en América todas las entradas que puede, de hecho entra en el Río de la Plata. El Río de la Plata, no sé si lo saben ustedes, es el río más ancho del mundo, 240 kilómetros. 240 kilómetros de anchura en su desembocadura, 40 kilómetros de anchura a la altura de Buenos Aires. Llegan a pensar que eso es el paso, que aquello es mar y que es el paso. Magallanes entra, como previamente había entrado ya Díaz de Solís, por cierto, que se lo comen los indios charrúas, finalmente desiste, sigue bajando por la Patagonia y tiene la fortuna de encontrar ese dificilísimo paso del estrecho de Magallanes que finalmente consigue. Aquí la pregunta que nos podemos plantear es la siguiente. Bien, has descubierto el Pacífico, has hecho el segundo descubrimiento del Pacífico. El primero lo había hecho Vasco Núñez de Balboa en 1513 en Panamá, desde tierra. Ahora Magallanes está descubriendo el Pacífico desde la mar, que es lo que realmente interesa, para poder hacer navegaciones continuas desde Europa hasta Asia. Hace el segundo descubrimiento del Pacífico. Y llegados a este punto, ¿por qué se dirige a las Filipinas y no a las Molucas? Él tenía todos los conocimientos que era necesario tener para haber llegado a las Molucas. La navegación en paralelo en aquella época era muy sencilla. Es la que sabían hacer los marinos sin ningún género de dificultades. Aquí hay muchísimas personas que conocen la mar, mucho mejor que yo, y me podrán responder por qué eso era así. Pero eso era así. Lo difícil era hacer lo que hace Magallanes. Es decir, dirigirse hacia el norte buscando islas diferentes de aquellas que le tenían que hacer rico, que eran las Molucas. Se dirige a las Filipinas. Esto es un enigma de la historia. No sabemos por qué lo hizo. Nada nos permite dar una respuesta certera al tema. Yo les voy a dar una respuesta que a mí se me ocurre, y a otros historiadores, no solo a mí, y que es muy bonita. Pueden decir ustedes, bueno, esto ya forma parte un poquito de la historia fantástica, ¿no? Pero es verosímil. Aquellos españoles se sentían atraídos por objetivos como el que les voy a mencionar. Muy posiblemente quiso establecer una base en las Filipinas, conocedor de su existencia, de la que le pudieron informar sus parientes portugueses que ya habían llegado por otra ruta a las Molucas, para desde ahí conquistar la China. Por cierto, un proyecto que siempre estuvo en todo momento, aunque nunca se intentó, sobre la mesa de trabajo de todos los reyes Habsburgo. Todos los reyes Habsburgo en algún momento se plantean la conquista de la China. Ninguno lo lleva a la práctica. Es posible que ya Magallanes tuviera este proyecto en mente. El caso es que llega a Filipinas, allí es víctima de una celada, de una trampa, y el indio Lapu-Lapu, el cacique Lapu-Lapu, pone fin a su vida. La expedición se encuentra absolutamente huérfana de todo. De las 5 embarcaciones que habían salido de Europa, solo quedan 2. No tienen líder, han perdido la mitad de sus hombres, han perdido 3 barcos, como les digo. Y ahí es donde toma el control, toma el mando de la expedición Gómez de Espinosa, que decide retomar lo que era el objetivo inicial de aquella expedición. Es decir, llegar a las Molucas, hacer cargamento y convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Porque hacer cargamento en Molucas era convertirse en una persona millonaria. La rentabilidad que daban las especias que se podían encontrar en las Molucas era del 2000%. Invertías 1 euro, ganabas 20. Por lo tanto, se retoma el objetivo inicial de la expedición, se va a las Molucas, pero con tan mala fortuna de que una de las 2 embarcaciones, la Trinidad, va lesionada, va averiada.
Se tiene que quedar ahí para ser reparada. Cuando finalmente es reparada, hay un intento incluso de volver a América, no se consigue, serán capturados por los portugueses. Las Molucas eran ya propiedad de los portugueses. Sin embargo, Juan Sebastián Elcano sí puede zarpar con la victoria y toma una vez más una decisión afortunada. La providencia ayudó en muchas ocasiones a esta maravillosa aventura española que se produce durante estos 3 siglos. Tomó la afortunada decisión de seguir navegando hacia Occidente, lo cual le hizo posible llegar a España. Porque si lo hubiera intentado, como por otro lado parece lo normal, a lo mejor no a navegantes como ustedes, pero sí a personas que no conocen tan bien la mar, si lo hubiera intentado como parece lo normal, volviendo por la misma ruta por la que había llegado, no lo habría conseguido nunca. Hasta 7 expediciones españolas fracasaron en el intento de navegar desde Asia hasta América. Pero esto es producto de lo que será el 5º descubrimiento. Por lo tanto, toma Juan Sebastián Elcano la afortunada decisión de navegar hacia Occidente, llega a España, completa la primera vuelta al mundo, y si nos preguntamos por qué tomó esta decisión Juan Sebastián Elcano, en realidad estamos ante otro enigma de la historia al que solo cabe dar una posible respuesta, que se halla en la carta que le envía al emperador Carlos V, donde le dice: y fui yo el que demostró la redondeza de la tierra. Es decir, pónganse ustedes en el pellejo de estos marineros españoles, de estos jabatos, de estos gigantes españoles, muertos de hambre como están, sin cubrir ninguna de sus necesidades básicas, a unos pasos de la muerte, al mismo tiempo con el cargamento más rico que existe en ese momento sobre la tierra, que es el que lleva de especias Juan Sebastián Elcano en la nao Victoria. Y en estas circunstancias, al señor Juan Sebastián Elcano solo se le ocurre, en vez de hacer lo lógico, que es volver por donde ha venido, decir: no, voy a completar esta aventura con una gesta que pase a la historia. Y fui yo el que demostró la redondeza de la tierra. Es absolutamente increíble. 4º descubrimiento, por lo tanto, el Pacífico, que viene acompañado de la primera circunvalación de la Tierra. Y ahora el 5º y último descubrimiento. Todavía nos falta un 5º y último descubrimiento para cerrar esta maravillosa aventura. Si antes hemos hablado del tornaviaje atlántico, tenemos que hablar ahora del tornaviaje pacífico. Ya sabemos cómo navegar desde América, es más, desde Europa, cómo llegar a las costas orientales de Asia. Hemos completado una parte de lo que era nuestro objetivo inicial, pero ahora hay que volver. Ahora hay que volver desde Asia hasta América. Hay que hacer navegables todos los mares del mundo. No puede ser que yo, si voy a Asia, tenga que volver por la ruta portuguesa. Tengo que encontrar una ruta propia dentro de lo que es mi vasto imperio que me permita llegar a las costas orientales de Asia y al mismo tiempo volver. Como ya les he dicho, hasta 7 expediciones españolas fracasarán en el intento de volver desde Asia hasta América, hasta que lo consigue en 1565 un vasco, fraile, por nombre Andrés de Urdaneta, que es el que va a hacer posible la navegación desde Asia hasta América, con ocasión precisamente de la conquista de Filipinas. Llega un momento en 1565 que los reyes de España se plantean tener una base importante en el centro del Pacífico para poder llevar a cabo este comercio con las grandes riquezas de América. Se establece que esa base sea las Filipinas, y una vez que Legazpi y Urdaneta llegan a las Filipinas, Urdaneta conseguirá por fin realizar ese trayecto fundamental de esta aventura, que es el retorno desde Asia hasta América, cosa que hará navegando un poco hacia el norte, llegando prácticamente al sur de Japón, tomando allí lo que se llama las corrientes, los vientos del Kuroshibo. El Kuroshibo es el viento negro. Ese viento negro conduce a los barcos y todavía sigue siendo al día de hoy una de las rutas marítimas más utilizadas por los marinos actuales. Ese viento negro conduce desde el Japón hasta Norteamérica, hasta el estado de California, en Norteamérica, y luego costeando por lo que es California, se llega a uno de los 2 grandes puertos que había establecido España en América, en este caso el puerto mexicano de Acapulco. Con esto, en 1565, iniciada en 1492,
Se pone punto final a los 5 grandes descubrimientos que ha llevado a cabo España en menos de un siglo. La maravillosa aventura española que ha servido, por un lado, para descubrir el 57% de las dimensiones del planeta Tierra y, por otro lado, para establecer la que con toda propiedad se llama hoy día la primera globalización. Es decir, la primera vez en la historia de la humanidad que los productos asiáticos se pueden comerciar en América y en Europa, que los productos americanos se pueden comerciar en Asia y en Europa, y que los productos europeos se pueden negociar en América y en Asia. Yo con esto he terminado y doy paso al coloquio, que espero que sea muy interesante. Muchas gracias.